Hoy enseñaré y explicaré cómo funciona SSH y cómo configurarlo de forma segura para establecer una conexión al servidor mediante las llaves pública y privada. Lo primero que haremos será, evidentemente, instalar el servicio SSH en el servidor. Para esto entraremos con el usuario administrador que tengamos. Una vez dentro, actualizaremos el repositorio sudo apt update. De esta forma nos aseguraremos que los servicios SSH estén en la última versión. En este caso, todos los paquetes están actualizados. Ahora, para instalar el servicio SSH, podemos hacerlo de dos formas. Una sería hacer sudo apt install SSH, pero el problema de hacerlo con el paquete SSH no es tanto un problema, pero sí que instala paquetes adicionales que realmente no necesitamos, ya que el paquete SSH instala también el cliente SSH más allá de, y bueno, y las dependencias del cliente más allá de el servidor. O sea, instala tanto los servicios para servidor de SSH y los de cliente. En este caso, yo solo quiero instalar los de servidor. Entonces, para instalar los paquetes de servidor, instalaremos open ssh-server y open ssh-sftp-server. Este segundo paquete añade funciones adicionales al servicio de SSH para servidor, para así poder establecer una conexión FTP de forma segura y transferir archivos de forma segura. Entonces estos dos paquetes son los más importantes para instalar en el servidor. En este caso, pues yo ya los tenía instalados, pero si no, marcaría que se tienen que instalar o actualizar, ¿no? En este caso, pues ya están instalados y actualizados. En la mayoría de los casos, si usáis un servidor, es posible que ya venga preinstalado. Ahora pasemos a la instalación del cliente SSH, ya que para conectarse a un servidor SSH se tiene que hacer mediante un cliente SSH. Entonces, para esto escribiremos sudo apt install y aquí podríamos hacer lo mismo, instalar el paquete SSH, ¿no? Pero en este caso solo queremos el cliente SSH. Entonces, para instalar el cliente SSH haremos open ssh-client y pondremos la contraseña. En este caso, pues yo ya tenía el cliente instalado y ya estaría. Con esto ya podríamos hacer nuestra primera conexión SSH al servidor. Lo haríamos de la siguiente forma. SSH y usaríamos la sintaxis de usuario host, ¿no? Usuario arroba host. Que en esta sintaxis pues consiste en escribiré primero el usuario, que en este caso, como habéis visto antes, mi usuario administrador es el mismo que el del sistema que tengo aquí. Podría tener otro nombre de usuario. Es completamente
sea, no importa que coincidan o no tanto el del sistema cliente como el del sistema host. Y nos conectaremos al señor root. La primera vez que nos conectemos a nuestro servidor, SSH nos mostrará un mensaje de autentificación para que nosotros comprobemos que la llave pública del servidor sea correcta. Esto lo hace por temas de seguridad para evitar que te estés conectando a un servidor malicioso o que no sea el servidor correcto o otro servidor independientemente, ¿no? No tiene por qué ser malicioso. Para nosotros verificar que el servidor es correcto, SSH nos muestra la llave pública, que sería esta de aquí, y nos dice que es del tipo de cifrado ED25519. Ahora pasaremos al servidor y os mostraré pues cómo verificar que esta llave sea la correcta. Y en el servidor lo que tendremos que poner será lo siguiente: ssh-key gen-lf, y ahora escribiremos la ruta de la clave pública, que estará en etc ssh, y la clave se llamará ssh barra baja host. Y aquí, si hacemos doble tap, me he equivocado y lo he hecho 2 veces, no pasa nada, mostrarnos todas las claves públicas y privadas que haya generado el servidor. En este caso ha generado tanto de ECDSA como DSA y RSA por temas de compatibilidad, ya que puede ser que el cliente que usemos no sea, por tema de la distribución Linux o lo que sea, no sea compatible con otros cifrados, ¿no? Sí, y sea compatible a lo mejor con uno de los cifrados, pues el servidor ya tiene, por temas de compatibilidad, diferentes cifrados para asegurarse siempre de que todo el mundo se pueda llegar a conectar de forma segura. En este caso, por defecto, siempre usará en caso de que sea posible, el ED25519, ya que es uno de los cifrados actualmente más seguros y más rápidos que hay, por temas de cómo funciona, de elípticas y tal, ¿no? De algoritmos elípticos y todo esto. Entonces le indicaremos que queremos la llave pública. Como veis, nos está dando ya la llave pública, que es la misma que nos estaba saliendo en el cliente. Esto significa que la conexión que estamos estableciendo es correcta. Ahora que ya hemos visto que la llave es la correcta, le diremos yes. Ahora pondremos la contraseña del usuario al que nos estamos conectando. Y con esto ya habremos establecido pues nuestra primera conexión SSH. Antes de continuar con la configuración de SSH para establecer una conexión segura con llave pública y privada, os explicaré un poco cómo funciona este concepto y orientado al SSH.
las llaves pública y privada son un cifrado asimétrico que cuando las generas de alguna forma en la que están relacionadas matemáticamente tanto la pública como la privada para poder con la pública cifrar archivos y con la privada descifrar los archivos. Entonces, lo primero que hacemos para poder establecer una conexión asimétrica con el servidor sería pasar la llave pública al servidor. Como la primera conexión que establecemos siempre es el servidor entregándonos su llave pública, ya no le tenemos que pedir la llave pública. Una vez hecho esto, el servidor nos devolverá un archivo a modo de desafío o de prueba que tendremos que descifrar con la clave pública. Esto SSH lo hace por defecto. Cuando le llega, los descifra y se lo vuelve a mandar al servidor. Cuando al cliente le llega el archivo cifrado, lo descifra con la llave privada del cliente. Una vez que lo ha descifrado, lo volverá a cifrar con la llave pública del servidor, se la mandará al servidor y el servidor lo descifrará con su propia llave privada. Cuando el servidor haya descifrado el archivo, le indicará al cliente que se inicialice la creación del secreto. De alguna forma, el cliente y el servidor se pondrán de acuerdo para crear un secreto mutuo entre los dos, que este secreto se generará mediante el algoritmo ECDH. Es un algoritmo matemático elíptico. Lo que hará es coger en el cliente la llave pública del servidor y la llave privada del cliente. Y en el servidor será lo mismo, cogerá la llave pública del cliente y la llave privada del servidor. Y mediante este algoritmo, de manera independiente, el cliente y el servidor generarán el secreto. Ahora que ya se ha generado el secreto, el servidor y el cliente crearán una conexión simétrica y mediante el secreto pues cifrarán y descifrarán los archivos. Ahora pues que ya sabéis un poco cómo funciona el sistema de claves públicas y privadas en SSH, pues continuaremos con la configuración de este sistema. Ahora que ya sabéis cómo funciona el sistema de llaves pública y privada en SSH, pues pasaremos a ver cómo se configura y se establecen las llaves. Primero habrá que generar la llave con el comando ssh-key -c para indicar el tipo de cifrado que se va a usar. En este caso yo voy a usar el cifrado EB25519. Este cifrado es un tipo de cifrado elíptico y es muy seguro y muy rápido. Y el más recomendable a día de hoy es de los más modernos que hay para SSH. Otros cifrados que se podrían usar también muy recomendables serían por ejemplo el RSA, que ese sobre todo se recomienda por temas de compatibilidad, legacy, etc., ¿no? Ya que hay alguna distribución por ahí que puede ser que no soporte este tipo de cifrado. En este caso pues yo no tengo esos problemas y a mí este tipo de cifrado me va perfecto. Entonces le daremos enter y ahora nos pedirá que escribamos un nombre para identificar las llaves, tanto pública como privada, y donde queremos guardarlas. En este caso lo dejaré por defecto, así que le daré enter. Ahora nos pedirá que introduzcamos un password
para cifrar las llaves. Aquí si no ponemos ningún password y le damos enter directamente, no las cifrará y entonces serán completamente abiertas y no pedirán contraseña para descifrarse cuando haya que usarlas. Si le ponemos contraseña, pues se cifrará y eso añadirá una capa de seguridad adicional, ya que si alguien llegara a obtener la llave privada, que es la más problemática, tendría que de alguna forma llegar a descifrarla para poder usarla y hacerse pasar pues por nosotros o quien sea, ¿no? En, en este caso, pues yo le pondré contraseña. Volveremos a repetir la contraseña. Y ya se habría generado la llave pública y la llave privada. Y aquí tendríamos la referencia. Ahora que ya tenemos generadas las llaves pública y privada, usaremos una utilidad de SSH para transferir la llave pública al servidor. Esta utilidad se llama SSH-copy-id. Por defecto cogerá las llaves en donde se generan por defecto a la hora de usar el keygen. Pero si hemos cambiado la ruta o el nombre con el modificador "-i", ahora le podemos indicar la ruta de la llave pública, que en este caso es .ssh/id /ed25519.public. Es importante seleccionar el que termina en .pub. Esto es porque la otra llave, la que no tiene la extensión, es la privada. Esa es la que no le tenéis que mandar nunca al servidor ni a nadie. Una vez hecho esto, especificaremos mediante la sintaxis usuario@host el usuario y el servidor. Pilagón @señortutos.it y ahora le daremos enter. Como veis, ahora nos está avisando de que está intentando instalar las llaves públicas que tengamos almacenadas en nuestro cliente. En este caso solo tenemos una llave, así que solo instalará una llave. Para esto tenemos que autentificarnos para que el servidor sepa que tenemos credenciales de acceso correctas. Una vez que ha validado las credenciales de acceso, instala las llaves y ya nos está indicando que las llaves públicas, que en este caso es solo una, pues ha sido instalada correctamente. Ahora podemos proceder a iniciar una sesión por SSH normal y corriente. Como veis, ahora nos está pidiendo la contraseña para descifrar la llave privada que tenemos nosotros. Es posible que aquí salga mantenerla al inicio, lo que sea. Si os sale, lo marcáis y le damos a desbloquear. Y ya nos estará iniciando sesión por llaves públicas y privadas. Si salgo y vuelvo a iniciar sesión, ya estaría iniciando sesión directamente por la llave pública y privada.
Como habéis visto, puedo volver a iniciar sesión sin tener que volver a desencriptar la llave. Esto es porque se mantiene la llave en memoria. Cuando reinicias, la llave se borra de la memoria, así que volverá a pedir desencriptarla. O puede ser que después de un tiempo se vuelva a borrar de la memoria por motivos de que se haya llenado la memoria, necesite espacio, no se esté usando, etc. Y vuelva a pedir lo que es la contraseña para desencriptarlo. Ahora que ya hemos configurado la conexión mediante llaves pública y privada, pasaremos a hacer la configuración del servidor para inhabilitar la verificación por contraseña. De esta forma estaremos aumentando un poco más la seguridad, ya que al inhabilitar el password impedirá que cualquier otro usuario, tanto de este equipo como de otro equipo, se puedan conectar al servidor y solo permita conectar a los usuarios que se le permitieron transferir la llave pública al servidor antes de inhabilitar la verificación por password. Ahora pues pasemos a la configuración. Para esto entraremos al servidor y iremos primero al archivo de configuración de SSH. Primero entraremos en el archivo SSH de /config. Una vez que estamos en este archivo, observaremos solo los valores predeterminados y las configuraciones que se pueden llegar a configurar. Como veis, tienen diferentes tipos de configuraciones, ¿no? Entonces, podemos directamente, si quisiéramos modificar cualquier configuración, por ejemplo, desactivar el use pump y ponerlo en no, funcionaría directamente, ¿no? Pero también podríamos descomentar esta opción de aquí y ya se aplicaría. Podemos directamente editar este archivo, como bien os estoy diciendo, pero es mejor no editar este archivo. Más bien, este archivo es mejor usarlo como informativo para saber las configuraciones por defecto que se están aplicando y adicionales que se le estén aplicando. Lo ideal para configurar el SSH sería irnos al siguiente archivo. Que sería el 50-cloud-init.conf. Podríamos crear un nuevo archivo o directamente configurar este. En este caso no sería necesario crear un nuevo archivo, ya que la configuración que os voy a enseñar es una configuración pues muy pequeñita. Como veis, en este archivo está configurado la autentificación por password por defecto. Está puesto en activada. Aquí lo que haremos será lo siguiente: ponerlo en no, y con esto ya estaríamos desactivando la autentificación por password. Pero yo pienso poner un par de opciones más. Estas serían las opciones que voy a poner yo, adicionalmente a la modificación del password. La primera es la que activa el password, así que la ponemos en no. Y después, aunque por defecto SSH está configurado para activar
lo que es la conexión por llaves pública y privada con el Public Key Authentication en Yes. Forzamos a que la conexión siempre sea por claves pública y privada. De esta manera no hay a pie a confusiones. Después en el Challenger Response Authentication, esto es una opción que añade una serie de desafíos y pruebas a lo que es la autentificación por password y también permite hacer verificación de 2 pasos a la autentificación por password. En este caso, como estamos desactivando la autentificación por password, todo el procedimiento que haga esta opción no sirve. No sirve porque solo afecta a la autentificación por password. Entonces lo ponemos en no para que no lo haga cada vez que hagamos una autentificación por llave pública y privada. Después tendríamos el use pump y lo pondría en no. Esto añade pues más seguridad a la autentificación por password. Y en este caso se desactiva por el mismo motivo que desactivamos el Challenge. Y con esto ya estaría todo. Ahora sí, guardamos el archivo y ahora reiniciaremos el servicio de SSH con el siguiente comando: sudo systemctl restart sshd, que es el servicio del servidor. Y ahora cerraremos la conexión. Cuando volvamos a abrir la conexión, se nos estaría conectando perfectamente, como estáis viendo. En cambio, si yo ahora inicio la conexión con otro usuario del servidor, como el docAD, como veis, me está dando permisos denegados. Esto es porque, como pone, la llave pública no coincide con la llave privada del servidor y del cliente. Esto es porque a este usuario nunca le transferí la llave pública. Al desactivar la verificación por password, pues ya no puede acceder. Y con esto pues estaríamos mejorando un poco más la seguridad. Ya por último pasaremos a explicar cómo funcionan los permisos de usuario. Existen estas 4 opciones: el de users, el de groups, el allow users y el allow groups. SSH por defecto siempre ejecutará primero el DNI users y el DNI group y les dará prioridad por encima de todo lo demás. ¿Esto qué significa? Que si escribís DNI users asterisco, bloquearéis el acceso a todos los usuarios. Y si escribís DNI groups, pasará lo mismo. Pero esto no funciona como en otros servicios como el Squid o... Bueno, ahora no se me ocurre otros servicios que usen este sistema, ¿no? Pero
En este caso, si escribís hello users, el usuario que pongáis será el usuario permitido y todos los que no pongáis serán los usuarios denegados. En cambio, si en el den users ponéis por ejemplo fedagon, será el único usuario denegado y todos los que no pongáis serán permitidos. Una vez que hayamos puesto nuestra configuración de permisos, como en este caso yo he puesto que permita solo el acceso fedagon, que es básicamente el usuario administrador, solo podrá acceder con este usuario. Entonces guardaremos el archivo, reiniciaremos el servicio y ahora probaremos a entrar con fedagon. Como veis, puedo seguir entrando con fedagon porque es el usuario que he permitido. En cambio, si yo ahora intento entrar con otro usuario como el docad, me dice que permisos denegados. Esto es porque en el den users solo permitía fedagon. Si ahora volvemos al archivo, y aquí introduzco el usuario docad, ahora veréis cómo puedo entrar con el usuario docad. Pues esto sería todo. Ya os he mostrado un poco cómo funciona SSH. Espero que os haya gustado el tutorial y pues dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda o si queréis algún tutorial en específico.